Entonces, bueno, tenemos en este caso elementos fundamentales, elementos clave, conceptos que nos ayudan a desarrollar procesos estadísticos en la perspectiva frecuentista y en la perspectiva bayesiana. El primero de ellos es la probabilidad. La probabilidad que es definida como la medida de la certeza o frecuencia de un evento. Cuando estamos en la perspectiva frecuentista, en este caso nos enfocamos en el límite de frecuencias relativas. En la perspectiva bayesiana, más que nada hablamos del grado de creencia en un evento. Esta parte del grado de creencia lo vamos a desarrollar más adelante, pero es una de las primeras diferencias que tenemos entre una y otra. Al momento de hablar de los parámetros son valores desconocidos que describen una población. Con la perspectiva frecuentista tenemos que son constantes fijas y desconocidas. Con la perspectiva bayesiana vamos a obtener o vamos a más que nada estudiar variables aleatorias con distribuciones de probabilidad. En el caso de la inferencia, que habíamos dicho que la perspectiva frecuentista y la perspectiva bayesiana son precisamente propias de la estadística inferencial. En el caso de lo que es la inferencia, en este caso se define como el proceso de obtener conclusiones sobre una población basada en una muestra, que es algo muy presente en la perspectiva frecuentista. En la perspectiva frecuentista, lo que hacemos para las inferencias es lo que ya se ha mencionado, lo que se estuvo mencionando hace unos minutos, esta situación de las pruebas de hipótesis, los intervalos de confianza al 95%, toda esa serie de elementos. En el caso de la perspectiva bayesiana, más que nada es la actualización de creencias mediante el teorema de Bayes. Como habíamos comentado, vamos a ver en su momento cuáles son los componentes del teorema de Bayes, los vamos a explicar. En relación a la interpretación, lo que es interpretación en sí o la definición de interpretación es relacionar los resultados del análisis con la realidad. Lo que en muchas ocasiones se dice de que a partir de lo que observamos en la muestra, determinar qué es lo que sucede con la población. Que en muchos cursos del instituto, cuando llegamos a hablar de estos temas, ponemos ese tipo de ejemplo, que decimos, bueno, si nosotros nos ponemos a pensar en esta cuestión de la muestra y la población en términos tal vez hasta más cotidianos, nosotros tendríamos, déjame ver, se me parece que tendríamos algo, o bueno, tendríamos el siguiente referente. Nosotros tenemos este elemento que sería una olla. En esta olla nosotros tenemos un nivel de agua, tenemos precisamente aquí nuestra agua, y aparte de que tenemos nuestra agua dentro de la olla, o bueno, en el exterior de la olla tenemos fuego. Tenemos fuego porque precisamente esta olla está expuesta a este elemento para que incremente su temperatura y eso nos permita cocer algún alimento. Nosotros metemos en el agua sopa de pasta, metemos para que no ser, digamos, para no ser tan, ¿cómo decirlo? Para no ser, que no sea algo tan tangible, metemos unos coditos. Nosotros metemos unos coditos en nuestra olla. Cuando nosotros estamos cociendo esta pasta, lo que sucede es que tenemos todos estos elementos que están alrededor de nuestra población de pasta. Cuando nosotros estamos haciendo estos procesos de cocción, lo que sucede en muchas ocasiones es precisamente que después de cierto tiempo sacamos unos coditos, probamos esos coditos y decimos, esta preparación ya está. Ya que está, la colamos, le echamos otro tipo de condimentos y lo servimos. Pero no sucede otro tipo de procesos en el cual tengamos que probar todos los coditos para decir, ya se coció la pasta, ahora que ya se coció la pasta y que ya que me la comí toda, entonces ya no hay comida para los demás. Más que nada es eso, cuando nosotros hacemos este tipo de interpretación, cuando relacionamos los resultados del análisis con la realidad, precisamente por eso recurrimos a la muestra, precisamente por eso la muestra es una representación de la población. Pero en la perspectiva frecuentista tenemos lo que son esta situación de que la interpretación va a ser objetiva y va a estar basada en las frecuencias. En el caso de la perspectiva bayesiana, sí se habla de que tiene cierto nivel de subjetividad o puede llegar a tener cierto nivel de subjetividad.
y que va a estar basada en información previa y en evidencia. En el caso de la perspectiva bayesiana, esta cuestión de la información previa va a tener mayor relevancia. Lo vamos a seguir viendo conforme avancemos, pero sí es muy importante tener presente esa parte de la información previa. El siguiente punto, el conocimiento previo, esta cuestión de la información disponible antes de obtener los datos. Cuando estamos en la perspectiva frecuentista, eh, usualmente lo que sucede es que el conocimiento previo no se utiliza explícitamente. El conocimiento previo en muchos aspectos no se empieza a colocar dentro de toda esta parte de lo que es obtener la evidencia estadística. En el caso de la perspectiva bayesiana, sí vamos a incorporar formalmente este tipo de conocimiento previo y lo vamos a hacer a través de lo que es la distribución a priori. Eso digamos que también lo vamos a explicar en su momento un poco más adelante. Otro de los elementos relacionados con lo que es la estadística inferencial, con estas dos perspectivas, es la flexibilidad. La flexibilidad es la capacidad para adaptar, incorporar y manejar la incertidumbre. En el caso de la perspectiva frecuentista, para tener flexibilidad requerimos muestras grandes para que tengamos estabilidad y que eso nos dé acceso a poder flexibilizar. En el caso de la perspectiva bayesiana, aunque tengamos muestras pequeñas y datos escasos, vamos a poder tener acceso a este elemento como lo es la flexibilidad. Entonces ahí también se empiezan a separar estas dos perspectivas en elementos como lo es la flexibilidad. Los ejemplos de aplicación, digamos que definición de ejemplo de aplicación, pudiéramos colocar una definición, pero vamos a dejarlo con que no aplica como tal la definición. Más bien es precisamente poner en práctica este tipo de perspectiva. En el caso de las perspectivas frecuentistas es la prueba de hipótesis clásica, esta relación entre hipótesis nula, hipótesis alterna, el valor P, toda esa serie de elementos que ya nos han estado enseñando en varias ocasiones en diferentes niveles educativos. En el caso de la perspectiva bayesiana, más que nada es el análisis de datos con incertidumbre prior. Eso también lo vamos a estar desarrollando en las siguientes diapositivas.